Muy bien, en la primera parte del programa vamos a conversar, como lo anunciamos, con el ex congresista Daniel Mora, el general Daniel Mora, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, general? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Gusto saludarte. ¿Ha estado pendiente, general, de lo que viene ocurriendo con el Ministerio de Educación? En su paso por el Congreso, usted sobre todo se concentró en el trabajo con las universidades. Pero hoy el Ministerio vive una serie de crisis que tienen que ver con la huelga de docentes, con los textos que vienen revisándose, tanto los que tienen que ver con el tema de la educación sexual como los que tienen que ver con cómo contarles a nuestros hijos, a nuestros educandos, el tema de la llamada guerra interna. Si bien es cierto, la ley universitaria despertó más expectativa, nosotros, el objetivo cuando yo asumí la Comisión de Educación, que estuve cerca de 4 años. 4 años, hasta el 2015, ¿verdad? Sí, cuando me saca Toledo. Así es. Sacamos la ley de reforma magisterial. Fue la primera ley que sacamos en 2012, que fue también una lucha tremenda para el magisterio. Unificar dos sistemas magisteriales que se tenían, que provocaba un tremendo desorden en el personal docente. De ahí sacamos la ley de moratoria, que nos diera el tiempo suficiente de prohibir la creación de nuevas universidades e institutos para abordar el sistema de educación superior. El sistema de educación superior está dividido en dos, universitario y no universitario. Sí, sí. Por la complejidad, quisimos inicialmente ver toda la educación superior, pero decidimos separar una que era autorregulada, como era la Universidad Peruana, y otra como eran los institutos de escuelas, que estaba sobreregulada. Así que separamos las cosas, sacamos la ley universitaria y después la ley de institutos y escuelas, que recién ha sido promulgada este año. ¿Y le tocó ver dentro de la comisión también temas como los que hoy han cobrado notoriedad? Claro, por ejemplo, nosotros... el tema de los textos, por ejemplo, tan polémico. Es un tema recurrente. Todos los años hay el mismo problema. Da la sensación de que entra un gobierno y le imprime a los textos escolares un poco de su impronta ideológica también. Entonces el problema está cargado pues de ideología, como tú lo estás mencionando. Se crea un observatorio, inclusive a raíz de estos problemas, se crea un observatorio en el Ministerio de Educación para que antes que salgan los textos se debe dar las recomendaciones para dar solución. Pero para eso parece que esto no está funcionando. A veces creamos entidades que son perfectas en la teoría y que después cuando se lleva a la práctica no funcionan bien. ¿Qué se podría hacer entonces para que haya una coherencia en el tiempo, ¿no? Para que en la educación básica regular, primaria, secundaria, inicial tenga éxito, son fundamentales dos cosas nada más. Valores y docentes. No hay otra cosa. Tú puedes dar una buena clase con un docente de primer nivel debajo de un árbol y la clase sale excelente. Permítame rápidamente contarles a los televidentes que el Ministerio ha emitido esta noche un comunicado alusivo a los cambios que se han dispuesto para reemplazar algunos de los materiales que venían siendo cuestionados, ¿no? Textos donde se hablaba de, párrafos alusivos a la sexualidad, pero con un tono absolutamente moralista, o en otros capítulos se consignaban textos incluso alusivos a Hitler, ¿no? O alusivos a la virginidad. O alusivos a la virginidad, ¿no? Con una pero mirada un poco de la anacrónica y conservadora. Pasa rápidamente al aborto. Así es. Entonces, pareciera pues que no hay una organización mucho más objetiva y donde el docente debe jugar el rol fundamental de entrar al análisis con un muchacho de secundaria. Así es. Lo que ha anunciado el Ministerio hoy es que se va a reemplazar el polémico cuaderno de trabajo de comprensión lectora. Y el tutorial, que debe ser el del profesor. Y el manual de comprensión lectora para el docente, exactamente. Lógico. Eso se ha reemplazado por una antología literaria y un instructivo para docentes. Y lo otro que quisiera destacar de este comunicado es que se respalda desde el Ministerio la incorporación de la igualdad de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. ¿Qué opina usted sobre eso, general Mora? Yo creo que la solución, justamente yo iba a hablar de esto, porque el profesor va a decir, el texto no lo vamos a cambiar porque se han mandado, se ha hecho un tiraje inmenso, y la formulación de un machote se comienza a hacer en agosto, debe terminarse. O sea, me supongo que en esta etapa ya debe estar formulándose lo que va a ser para el 2019. Para el 2019, sí. Entonces, evidentemente, había que reformular el tutorial para el profesor y el cuaderno de trabajo, que es una solución, digamos, agitada, pero solución al cabo. Entonces, en este tema yo creo que la solución es la más lógica, que se puede acercar a dar solución, que no es completa, pero que
de alguna manera trate de solucionar, pero el docente también está ideologizado. Claro, entonces le pongas tú lo que le pongas. Exactamente. Claro, pues, ¿de qué sirven libros, digamos, si vamos a hablar, por ejemplo, del SUTE. El SUTE es Patria Roja. Casi todo el SUTE es Patria Roja. Y en la universidad también encontramos todos los rectores Patria Roja, en la pública. Entonces, nosotros le hemos roto un poco el espinazo con el tema de la ley universitaria, con las elecciones universales. Pero era Patria Roja. Y ahora está luchando por el gremio, está luchando las facciones más radicales del CONAR, del Movadef, etcétera, que eligieron a Castillo para este SUTE más o menos radical. Se ha puesto el énfasis en el trabajo con los textos, pero ¿de qué sirven unos textos, digamos, coherentes o neutrales u objetivos si es que finalmente el por maestro... Por eso yo arrancaba de los valores y el docente. Si en este momento estamos viendo que en Japón se está haciendo todo un experimento de 12 años con 5 materias solamente. A ver, cuéntenos un poco de ese experimento. ¿Qué es un experimento de 12 años que está haciendo Japón. Solamente se van a dar 5 materias. Las 5 materias que se dan en primaria y secundaria son matemáticas, orientadas a los negocios. Lo segundo es lectura. La lectura se comienza leyendo una página diaria y se termina leyendo un libro semanal. Para que te des 52 libros al año debe ser leídos. Comprensión lectora, y ahí puedes meter todos los temas que tú quieras hablar de historia, geografía, etc. De ahí entra civismo. Civismo ve las leyes, las ordenanzas municipales, la tolerancia, todo. El otro son idiomas. 4 idiomas deben saber, porque se dirige a sacar un ciudadano global. Y el otro es computación e informática. Todo lo que es Facebook, todo eso, 5 materias. Eliminan los trabajos en casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso están revolucionando. Nosotros estamos todavía en estas tonterías, disculpa que hable así, cuando Singapur, por ejemplo, está ya avanzando, Corea igual. Pero cuando se refiere Finlandia a tonterías, también. está pensando, por ejemplo, ¿usted es de la opinión que el Estado deba preocuparse por la educación sexual de...? De todas maneras, pero eso está pues en lecturas. Claro. Lo incluyes todo en lecturas. Entonces es una manera ¿Por qué inteligente. siente que hay tanto freno de parte de sectores conservadores por hay demasiada... entrenar a los ¿Por qué? niños Porque en una literatura que yo ni creo discute que estos temas? Yo pienso que, por ejemplo, se ha discutido la ideología de género. Y yo creo que lo único que se debe discutir es la tolerancia que debemos tener. Pero entrar a un tema donde la comprensión lectora en el país es bajísima, ¿no es cierto? Debemos entrar a otro tipo a una forma de enseñanza-aprendizaje distinta. Entonces, hablar de tolerancia es más fácil de comprender que meter en este momento a los muchachos la ideología de género y el otro lado. Bueno, eso es interesante, ¿no? No Deberíamos enfocarnos más en hablar de tolerancia antes que en cuestiones de género. ¿Me entiendes? Aun cuando también es importante. Es importante, pero tú eres tolerante y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la tolerancia engloba todo esto. Entonces, nosotros pecamos. En primer lugar, la educación nunca ha sido considerada una variable importante para el crecimiento y desarrollo de un país. Ese es el principal problema. Porque si la educación hubiera sido considerada una variable importante del desarrollo, los gobiernos la tratarían como tal. No le dan importancia, creen que es un gasto, y no saben que es una inversión. Si tú ves en las estadísticas, en los cuadros que se han hecho, en los últimos estudios internacionales, la educación contribuye al crecimiento del PBI de forma importante, la educación de calidad. Por eso es la lucha por la educación de calidad. Por ejemplo, en Taiwán, en Singapur, la educación de calidad contribuye con el 2.5 del PBI. El Perú en esa línea está en menos 2.5. Es decir, que la mala educación en nuestro país jala el crecimiento y el desarrollo hacia abajo. Si el Perú creció 6, debió crecer 8.5, 8, por educación de buena calidad. Bueno, hay expectativas con el presidente Vizcarra considerando su paso por el gobierno regional de Moquegua, donde sí, pero yo creo que tiene una idea muy regional, muy pequeña, porque simplemente Moquegua es una región que tiene 160.000 habitantes. Acá cualquier asentamiento humano tiene 160.000 habitantes,
tendrá 200 colegios y no se va a enfrentar a una problemática de 50.000 colegios donde pueda aplicar la misma metodología que aplicó en la región, donde las minas daban tremenda cantidad de plata para equipar esos 200 colegios, que hablar de 50.000 colegios, con toda una problemática diferente. La estrategia tiene que ser distinta. ¿Es el peor de sus problemas esta mirada regional en el presidente Vizcarra o usted cree que tiene otros problemas? No, yo creo que la mirada regional que pueda tener es buena, pero hacer eso extensivo a 50.000 colegios con realidades diferentes, por ejemplo, no es posible que nos demoremos para hacer un colegio, así entrando a a las cuestiones prácticas, para construir un colegio 3 años en el Perú. Es un horror. Cuando en Alemania, Italia, 3 Turquía... años por razones burocráticas. Por razones burocráticas, por razones de estafa, de robos, de corrupción, de todo, porque no puede ser... 3 años para construir un colegio. 3 años. ¿Eso demora en el Perú levantar ¿Cuánto una escuela? se ha demorado los colegios emblemáticos que hizo Alan García, por favor? 179 colegios emblemáticos. Yo estoy en una gran unidad escolar, que ahora es una belleza. Pero solamente los 179 se han hecho 19. Es decir, han quedado 160 a medio hacer desde la época de Alan García. 8 o 10 años ahí que todavía no se terminan. ¿Por qué? Porque la empresa se fugó, porque la empresa dejó abandonada la obra, a pesar de que se le dio un adelanto importante, avanzó 10% y se le dio 30% de adelanto, y así. Cuando yo le dije al presidente Kuczynski, cuando ascendió y fui a verlo, sí, le dije, acá hay que hacer una fábrica de colegios en el centro, en el sur, en el norte, etc. Me dijo, ¿fábrica? Sí, fábrica de colegios. Actualmente se hacen colegios prefabricados con garantía de 100 años, ¿no? Y se hacen a menos de la mitad de lo que cuesta ahora un colegio, con todas las comodidades contra el frío, contra el calor, etc. Sin embargo, seguimos haciendo esas aulas ridículas con techo de canalones o de calamina en Piura, donde te mueres de calor, y mandan las mismas aulas a la sierra, donde te mueres de frío. Es decir, es ilógico y se pierde dinero. Entonces, siento solamente a eso. El Ministerio de Educación en una época gastaba el 52% de su presupuesto. ¿Cuál de los ministros recientes, incluyendo el actual, a Daniel Alfaro, le parece que ha tenido un interés verdaderamente probado en hacer que la educación esté un poco más encaminada? Pero la educación, bueno, acá debe ser, todo el mundo debe estar interesado en la educación. Todos los sectores. La competitividad, los 12 pilares de la competitividad. Uno de los factores más importantes son la educación básica, la educación superior y la educación secundaria, la innovación tecnológica. En esos pilares nosotros estamos en los últimos lugares cuando tú analizas 148 países. Sin embargo, ¿en qué estamos bien? Entorno macroeconómico, tamaño de mercado, sí, inflación, todo lo que son variables macroeconómicas. Pero cuando entras a innovación tecnológica, estamos puestos 122 de 140 países. Ecuador nos gana en innovación, está en el puesto 68. Bolivia nos gana en innovación. Es decir, estamos mal. Y si no nos damos cuenta que la educación es básica para todo lo demás, es decir, todos debemos estar preocupados por la educación. En el Perú hubo una educación para el trabajo. Cuando tú entrabas a primaria, ¿qué es lo que hace Singapur ahora? Yo salí de primaria de un colegio de sacerdotes. Pero mi padre me dijo, tienes que irte a una unidad escolar. Era el Guadalupe, la Fuensugarte, no sé cuánto, porque eran lo mejor que había en esa época. Y en esa época tú elegías, ya de entrar a primero y media, si querías ir a secundaria común, para ir a universidad o instituto, secundaria industrial o secundaria comercial. Había educación para el trabajo. Y salías con un certificado laboral y tu secundaria completa. ¿La educación pública usted siente que es una preocupación de las autoridades aquí en el Perú o no? Yo creo que sí, y yo aprovecho para decir que la educación privada también es mala. Honrosas excepciones, pero de colegios muy caros. Exactamente, o es mala o es carísima. O es carísima, no es posible que un colegio te cobre $1.500 mensuales. ¿Me entiendes? Entonces la educación en el Perú no es para todos. Bueno, ya no. en los colegios ocurre lo que usted notó que ocurrían en las universidades, ¿no? Que se ha convertido en un negocio perverso donde pero si tú ves colegios, el estudiante termina teniendo una conciencia de cliente, que exige una educación que no tiene nada que ver con la formación, sino con lo que el chico cree que debería recibir. Es una mercancía más. Entonces tú ves colegios privados que están en garajes también. Colegios privados que están en casitas así que no cumplen los requisitos. Esos son de los colegios de los segmentos CD. ¿Qué se le puede exigir al ministerio en ese sentido? ¿Que fiscalice
mejor, que fiscalice más. Nos falta una serie. Por ejemplo, al presidente Kuczynski le dijimos, yo estoy muy ligado a la red mundial de científicos peruanos, que son más de 3.500 científicos que me apoyaron también en la ley universitaria, porque si no hubiera salido la ley. Tuvimos que hacer mucha fuerza, no solamente yo ganaba por un voto. Entonces, en este tema, le presentamos al presidente Kuczynski para hacer una gran plataforma tecnológica de información en el país. ¿Por qué? Porque no tenemos información, no tenemos datos. Vemos normalmente en la televisión películas de forenses científicos. Sí. ¿No es cierto? Pero ¿por qué es tan fácil para ellos entrar a una persona y saber dónde estudió, qué enfermedades tiene? No, nosotros no tenemos nada de eso. Esa base de datos no existe. Esa base de datos cuesta hacerla acá $75 millones, que han hecho 2 científicos peruanos hacerla eso y la han consultado a toda la red. Necesitamos 2 y que deben estar instaladas en la sierra porque son del tamaño de un estadio nacional, cada una. Y deben estar en la sierra por el calor que generan. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Kuczynski cuando usted le comunicó? Bueno, ha quedado el proyecto ahí. Entonces, el científico sigue acá, el peruano, menos mal que ha sido contratado por una gran universidad nueva que ha salido, pero no tenemos esa idea, no pensamos. Entonces, desgraciadamente, yo como siempre digo, estamos gobernados por abogados, no sé por quién. General, sin despreciar a los abogados. Otro tema muy polémico que tiene que ver con los textos que revisan nuestros estudiantes es el alusivo a la etapa de violencia. Y a mí me interesa mucho su opinión, no solamente como es congresista, sino por su propia formación militar. ¿Cómo debemos contarnos los peruanos lo que ocurrió entre el 80 y el 2000, por poner un periodo, por fijar un periodo? Porque también ocurre lo mismo que con la educación sexual, que depende de qué gobierno es el que tenga el poder para ver qué historia se quiere contar. Sí, yo parto de esto, ¿no? Que también hemos vivido yo he vivido el CENEPA, que estuve representando al Perú más de 3 años, he vivido también el tema del terrorismo. En realidad un tema que en la Fuerza Armada, según la Constitución, no debería haber intervenido si no se habla de frente interno. Cuando los gobiernos democráticos deciden emplear a su Fuerza Armada y poner declarar zona de emergencia para que podamos participar, evidentemente hubieron problemas iniciales de planeamiento y todas estas cosas. Pero fundamentalmente yo estoy en desacuerdo cuando se dice que hubo una violación sistemática de los derechos humanos. No hubo tal ¿Usted cosa. como militar reconoce que hubo excesos de las fuerzas del orden? Yo he reconocido toda la vida que ha habido excesos en algunos casos. Sería insensible no reconocer que hubo excesos en la Cantuta, que hubo excesos en Barrios Altos, etc. Y eso debería estar contado también en los textos. Eso debería estar contado, pero como exceso. Pero tampoco se puede decir que Abimael Guzmán fue un luchador social. No, sin duda. No, eso no puede existir. Eso no puede existir. Entonces, tratar a las cosas como deben ser. No podemos poner en igualdad de condiciones a un Estado democrático que decide emplear sus Fuerzas Armadas para luchar contra el terrorismo insano, la subversión, etcétera, y llamarlos a estos señores santos, que son luchadores sociales, cuando ellos permanentemente quisieron ser llamados guerrilleros, por decirte, que no lo eran. Y fue declarado por la ONU que no eran así. Ahí, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque nuevamente los profesores, los docentes, también se sienten muy contenidos. Yo soy diplomado en Derecho Internacional Humanitario en Italia. Y conozco estos temas también. ¿Qué hace un docente si tiene un texto que le dice no digas que hubo excesos? Porque de pronto si lo dice lo acusan de apología al terrorismo. No. Lo que sí se puede decir, cuando se trata de las Fuerzas Armadas, no vamos a decir pues que lo que hicieron estos señores estuvo bien. No era correcto. Y no era la forma de poder dar solución a los múltiples problemas que tiene el país, ¿no? Y de la manera tan insana en la cual procedían. La Fuerza Armada salió también porque murieron muchos oficiales. ¿Cuántos oficiales están enjuiciados en este momento? Y fueron a luchar por gobiernos democráticos. ¿Acaso el Estado le ha puesto un abogado para que los defienda? No le ha puesto un abogado. Yo he sido ministro de Defensa. Sí. Y cuando he visto yo las decisiones que tomaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo comenzaba a leerlas, todas eran iguales, cambiaban el nombre. Pero, por ejemplo, entonces, ¿usted ha visitado el Museo de la Memoria? ¿El Museo de la Memoria? No lo he visitado, sí he sabido qué es lo que contiene. He visto El Ojo que Llora. Ahora están reclamando porque hay un grupo de personas que quieren hacer un parque
Un grupo de personas, estamos hablando del presidente del Congreso, del señor Galarreta, que es uno de los que está impulsando esta idea. Dice, que lo he escuchado hoy día, que un alcalde quiere poner un parque dedicado a los caídos por el terrorismo. Yo le veo problema, no le veo problema. Cada uno ha puesto según su idea, su parque, sus cuestiones. Pero entonces vamos a estar, no sé... ¿Cómo podríamos hacer? Yo le pregunto, en 2 años se cumplen 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Debería reescribirse ese informe? Cuando yo veo... Le pregunto, ¿debería reescribirse? ¿De la Comisión de la Verdad? Sí. Sí, porque yo creo que debería reescribirse. ¿En qué sentido? Cuando se crea la Comisión de la Verdad y se designa al general Arias Graziani. Yo trabajaba con él como consejeros. Entonces, él se retira porque nota que la comisión estaba muy parcializada. Entonces no hubo realmente presencia de la fuerza del orden en esa comisión. ¿Él se retira en qué momento? Él se retira prácticamente al mes o 2 meses, se retira de la comisión. Entonces no hubo representación de la Fuerza Armada, ni de las fuerzas policiales, ni de las víctimas también del terrorismo, en el sentido de los hijos, viudas de oficiales de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, etc. Las reparaciones no se han cumplido. Yo presidí la Comisión de Reparaciones y se le ha engañado a la Fuerza Armada, a los suboficiales, de 1000 maneras, y no se ha cumplido con ellos. Ni siquiera los seguros de vida se han pagado, viudas que se han quedado totalmente en la orfandad. Entonces eso no se ve de ese punto de vista. Y ha prevalecido mucho, como si la Fuerza Armada hubiera sido abusiva, ¿no? También han muerto muchos oficiales. Yo me quedo con lo que usted decía hace unos minutos, ¿no? La historia es compleja porque es una historia que sensibiliza mucho y que polariza mucho, pero sin dejar de contar, por supuesto, las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y por el MRTA, que fueron los principales instigadores de esa guerra. No debemos dejar de contar también la otra parte, ¿no? Yo creo que es tan claro como eso. Totalmente de acuerdo. Si no contarla sería desaparecer la historia. ¿Y entonces por qué cree que se nos hace tan difícil unificar una narrativa respecto a eso? Es igual que construir la narrativa, por ejemplo, de la historia del Perú. Entonces hemos visto diversos historiadores. Si tú lees a la doctora Rostorovsky, tendrás una historia totalmente distinta a las que nos contaban cuando éramos chicos. Y la historia de Chile, la raza Vicuña Maquena, en lo que dice en sus libros y lo que decimos nosotros acá. Entonces es muy difícil construir la historia después de. Entonces, porque muy difícilmente se puede retratar lo que realmente pasaba. Pero pero es un trabajo que tenemos que hacer aún. Es un trabajo que hay que hacer científicamente y decir la verdad de lo que pasó. ¿La verdad es científica o la verdad es subjetiva? Depende de quién hable, de quién escriba la historia. Y eso pasa con los textos también. Entonces, por eso yo te decía, no depende de mi inclinación ideológica para defender la igualdad de género, para defender tal cual otra cosa. Claro. Porque prima mi ideología, la forma que yo veo el mundo, la forma, mi cosmos. Hay que desideologizar el Ministerio de Educación. Es muy difícil, pero sí, por ejemplo, hay otros países que han tenido... Acá se trató de hacer con el Consejo Nacional de Educación que se creó, donde hay personajes hasta de la empresa en ese Consejo Nacional de Educación, tratar de despolitizarlo lo menos posible. Pero, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Sí. Surge el SUTE. ¿Pero por qué el SUTE también, ese nuevo SUTE, que lucha políticamente, está avivado por proyectos de ley que presenta el Congreso? Por ejemplo, el señor Velázquez, ¿qué? Presenta un proyecto para reincorporar a los interinos que fueron retirados del sector de educación en el 2015 porque no tenían título y se le había dado plazo 30 años. Y nosotros en la ley de reforma magisterial le dimos 2 años. El 2012 salió la ley, pasaron 2 años, habían 25.000 profesores que no tenían título. De esos 25.000 quedaron 12.000 y esos fueron pasados al... O sea, hay también congresistas que alimentan el círculo vicioso. Que alimentan eso. Entonces, como reclamo de ese SUTE está la reincorporación de esos profesores. Y este congresista presenta un proyecto de ley para reincorporarlos. Bueno, hay muchísimos puntos de los cuales podríamos seguir el tema hablando. de educación es complejo porque se aupa ahí el clientelismo, el populismo de congresistas. Hay congresistas que están en la Comisión de Educación que pertenecen al grupo de Castillo. Simplemente para terminar, general Mora, ¿se siente orgulloso de la ley universitaria, la que usted impulsó? Yo creo que no es una mala ley,
que puede perfeccionarse, pero no puede retrocederse. En 1930 ya nosotros comenzamos con las contrarreformas. Y acá, ¿quiénes provocan las contrarreformas? Las autoridades. Hace poco salió un dato en el sentido de que ninguna universidad peruana figura en el ranking de las 1000 mejores del mundo. Así es. ¿Cómo toma usted de eso, considerando que usted ha sido, digamos, el promotor del cambio de... El presidente de la tristemente célebre es ANR, el señor Orlando Velázquez, que ahora es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién tiene la culpa de que ninguna universidad peruana figure en un ranking tan importante como este? Primero, que el Estado se despreocupó totalmente de la educación superior. Le doy su plata, que no me molesten, que no hagan lío. Un error espantoso. Otro gran error fue la autorregulación, que no había funcionado en el país. Se tomó la autonomía como si fuera pues, una bandera importante de la educación, y esa fue utilizada para la corrupción. Nosotros hemos encontrado corrupción en la universidad estatal, en la universidad privada, asociativa, sin fines de lucro, en las 3 tipos de universidades. Entonces tú puedes creer que un rector de una universidad pública gane 450.000 soles mensuales. Uf. Y acá en Lima otra universidad pública gane el rector 300.000 soles mensuales, y de una universidad sin fines de lucro, como la Garcilaso, porque yo le he sacado un libro, gane cerca de 2 millones mensuales y que ahora está en quiebra, y que un secretario general de una universidad gane 700.000 soles mensuales, y su hermana, que era oficinista, gane 300.000. No, mejor no sigue. No, pero ¿cuál es lo peor? Lo peor es que tú presentas todo eso. Yo he sido presidente de esa comisión investigadora, con documento de SUNAC, levantamiento de secreto bancario, todo lo que quieras. Se le llevó al fiscal de la Nación. Nada. Estuvo el señor, ¿cómo se llama el actual Sánchez, que es de mi colegio? Todavía le llevé después, le dije, para que insista. Nos abrazamos, cantamos el himno del colegio y dije, acá ya. Pero nada. Y acá sale. Nada. Bueno, casi le digo congresista, quizá porque en el fondo quisiera que vuelva al Congreso. No en ese Congreso. General Mora, muchas gracias por venir. No, un placer. Lo bueno y lo malo es que estos temas lamentablemente van a seguir vigentes. Será ocasión para conversar más adelante. De todas maneras, muchas gracias. Hacemos una pausa, un aplauso por favor para Daniel Mora. Regresamos después del corte con más aquí en Nada Está Hecho.